él se deleita mucho en esto, en enseñar, en capacitar, en preparar a cada uno de los que somos hijos en este tema, sabiendo que es necesario que en medio de los últimos tiempos seamos capacitados, por lo menos tomemos la conciencia de que este es uno de los temas que nosotros no podemos pasar por alto, no podemos obviar. Así que te voy a hablar de este tema, de este libro que fue inspirado por el Espíritu Santo y fue dado a nuestro apóstol y padre espiritual, Johnny Copete Garzón, al cual quiero honrar en este día de los padres. Gracias, gracias apóstol, gracias Padre mío por dejarse usar por Dios para que hoy esto que usted está viendo sea una realidad. Gracias, amado. Y bueno, gloria sea al Señor. En uno de esos manuales, entre muchos que ha escrito él, hay un manual que siempre vuelvo y lo reitero, él se ha preocupado por enseñarnos, por capacitarnos a nosotros, pero también a la iglesia, ¿ya? Y es un manual de guerra espiritual. Y en uno de los apartes de ese manual, yo quiero que me acompañes por favor ahí en Daniel capítulo 10, versículo 12 al 14, por favor. Vamos allá. Ya que está escrito ahí y nosotros debemos de entenderlo, que este tema de la guerra espiritual ha venido desde siempre. Y cuando nosotros hablamos de guerra espiritual estamos hablando de un conflicto que humanamente hablando es bélico, ¿ya? Seres humanos contra seres humanos. Pero cuando nosotros hablamos de lo que es guerra espiritual, sabemos que ahí también hay un conflicto bastante bélico, bastante loco, hermano, pero que se vive a nivel espiritual. Y la Biblia dice, y nosotros hemos transitado por eso, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, cosas que se mueven en lo espiritual, que muchas veces van a intentar impedir tu avance, tu crecimiento en Dios. Y si la Biblia registra partes como esto, como está escrito en el libro de Daniel, capítulo 10, versículos 12 al 14, imagínate, que le pasaba a uno de estos hombres que dice la palabra del Señor, enseña acerca de Daniel, que este hombre era un hombre de oración, era un hombre de búsqueda, era un hombre que estaba verdaderamente, estaba en las cosas del reino, que él sabía que había sido llamado y escogido de parte del Señor para cumplir con una misión en la tierra. Y nosotros vemos que este hombre pasaba por uno de los apartes bastante locos, que quizás no entendía las cosas que estaban pasando, quizás venía muchas preguntas a él como hombre de Dios diciéndole, Señor, ¿y para esto me llamaste? ¿Y qué está pasando? Y no lo entiendo. Y dice la palabra en el libro de Daniel, capítulo 10, versículos 12 al 14, dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. Pero ve aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Entonces, nota, iglesia, un hombre que estaba pasando quizá por ciertas cosas, hermano, recibía una visión de parte del cielo, recibía una confirmación de parte del cielo y era acerca de esta guerra espiritual. Pero me impacta aquí la palabra cuando dice la palabra del Señor que este hombre
cuando se dispuso a entender y humillarse ante Dios. Entender y humillarse. Dos palabras claves en esto. Ya que cuando nosotros muchas veces estamos en esto, hermano, de los tirejalas de la vida, de los problemas, de los altos, de los bajos, de cosas, dardos que vienen a nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra alma, hermano, muchas veces no entendemos o decimos o creemos que estamos entendiendo cuando en verdad no entendemos. No entendemos lo que está pasando, no entendemos lo que se mueve. Pero dice la palabra del Señor que Daniel, en vez de refugiarse quizás en su sabia sabiduría, en sus propias opiniones, quizás de refugiarse en depresiones, en tristezas, en abandono, en tanta locura que nos pasa a nosotros cuando estamos en el problema, quizás en refugiarse, en no refugiarse con que el Señor, tú no estás conmigo, yo no entiendo qué está pasando, que Dios ni que nada. Entonces dice la palabra que él se humilló ante la presencia de Dios. Y yo creo que este es un ítem bastante importante, hermano, para que tú y yo lo entendamos en medio de lo que estamos pasando. Yo sé que pasan cosas locas, cosas duras, cosas que nosotros no nos las veíamos venir, cosas, hermano, que quizás no entendemos el para qué de las cosas, hermano, y nos mueven el piso. Pero si tú y yo no lo hemos entendido todavía y en vez de refugiarnos en Dios, nos refugiamos en cualquier otra cosa, porque es la más fácil. Entonces vienen, en vez de nosotros de ver que el problema se acaba, se prolonga. Y nosotros vemos, hermanos, hombres y mujeres que a estas alturas del partido debieran estar reinando, debieran de estar montados, debieran de estar, hermanos, en buenos estados, buenos pastos. Pero por no entenderlo, siguen las batallas. Siguen las batallas en la casa, en la familia, siguen las batallas en nosotros. Porque no han entendido, porque muchas veces lo expresamos bonito. Yo les voy a decir una cosa, alguien que diga suéltela, pastor. Yo creo que nosotros, hermanos, los entendidos en esto, ya a mí me da lo mismo si la gente me dice, wow, este hombre predica bonito. Este hombre, wow, tiene una elocuencia magna. Porque yo he aprendido, hermano, que esto es más que palabras. Y nosotros escuchamos muchas veces, hermanos, de hombres y mujeres que son unos picos de oro. Hablan bonito, te predican bonito, te enseñan bonito, pero a la hora, hermano, de que cuando nosotros estamos en nuestras casas, de que cuando nosotros estamos en medio de proceso, de que cuando nosotros estamos en medio de batallas, de lucha, parece que no lo entendemos. No lo hemos entendido. Y yo creo que es menester que nosotros de una vez y para siempre, hermanos, sepamos lo de los últimos tiempos. De hombres y mujeres que no estamos jugando a la iglesia, aunque el populacho, como decía Job, piense lo que quiera. Debemos de entender que lo que a mí me place o me llena en esto es que tú lo entiendas. Para que puedas tener las armas necesarias para enfrentarte en medio de las vicisitudes de la vida a toda la locura que quizás nos enfrentamos. Como casa, como familia, con nuestros hijos, en lo económico, en lo espiritual, en lo material, hermano, en nuestro barrio, nuestros países. Pero si nosotros no lo entendemos, Daniel lo dijo. O sea, él recibió la ayuda cuando dijo, desde que te dispusiste a entender y humillarte ante tu Dios. Pero muchas veces nosotros nos humillamos, no ante el Dios de Dios y Señor de señores, nos humillamos ante las diferentes circunstancias que muchas veces nosotros atravesamos. Nos humillamos ante los diferentes demonios y los ataques que vienen a nivel espiritual para susurrarnos cosas al oído y terminamos creyéndole a legiones de demonios en vez de a lo que Dios me está diciendo. Y dice la palabra del Señor que vino batalla, que no querían que Daniel recibiera eso. O sea, tú y yo tenemos que entender una cosa. ¿Tú crees que el diablo y su demonio está contento con que tú lo entiendas?
¿Está contento con que tú verdaderamente seas participante de las cosas, promesas, gloria de Dios que te ha prometido? ¿Tú crees que el diablo está contento con que nosotros seamos capacitados, con que nosotros seamos hombres y mujeres que a pesar de las luchas que hemos tenido, no nos hemos rendido? ¿No? Pero si usted y yo no lo entendemos, no lo asimilamos, te van a mover el piso. Y te lo van a mover fácil. Y te van a sacar de los propósitos de Dios y te van a arrancar de donde Dios está establecido. Entonces, iglesia, acá el jefe hablaba algo. Y cuando nosotros hablamos de Daniel capítulo 10, versículo 12 al 14, nos habla aquí de una palabra específica, que el príncipe de Persia se opuso a que Daniel recibiera la respuesta de Dios. Y el autor acá describe algo, que nosotros como pueblo de Dios debemos de saber que este hombre, Daniel, se encontraba en una guerra espiritual. Se encontraba en una guerra espiritual, se encontraba en ayuno, se encontraba en oración, se encontraba en silicio. Muchas veces nosotros queremos entrar a esa atmósfera. ¿Y qué es lo que el enemigo quiere? Opone. O póngase a pensar usted mismo. ¿Qué le pasa a usted cuando se levanta en ayuno? ¿Qué le pasa a usted cuando se levanta en oración? Es cuando más los ataques vienen, ¿verdad? Es cuando más las voces del infierno vienen y te dice, esto te está pasando porque te metiste en oración y en ayuno. Esto te está pasando porque te estás restaurando tu altar. Estás buscando de Dios otra vez. Entonces, por eso todo esto te pasa. Porque el enemigo lo que le entiende es que usted sea, ¿lo digo o no lo digo? Al enemigo le interesa que tú seas un cristiano chuletón, carnal, animal y diabólico. Porque sabe que vas a entender, vas a entender lo satánico que lo divino. Vas a tener más fuerza para la crítica. Vas a tener más fuerza para lo que no es de Dios. Antes que para lo divino. Y vas a creer en tu fuerza, que la solución que tu casa, tu familia, tus hijos, tu economía necesitan, la vas a hallar en el mundo. Y dice la palabra que este hombre, hermano, enseña la palabra que este hombre estaba en una guerra espiritual. Pero dice la palabra que cuando este hombre lo entendió, se humilló. Entonces vino la ayuda. Hoy Dios quiere mandarte la ayuda. Gloria a Dios por esos dos amenes. Te lo voy a repetir otra vez. Cuando este hombre se humilló, lo entendió, entonces vino la ayuda. Hoy Dios quiere mandarte la ayuda. Entonces, iglesia, cuando yo veo aquí que el ángel dice la palabra, que vino a Daniel y le dijo, Daniel, hay una oposición. Hay una oposición. Persia, demonios, se me opusieron. Se me opusieron por 21 tiempos. 21 días, perdón. Por un tiempo bastante prolongado. Ahora, iglesia, cuando Daniel lo entendió, cuando Daniel verdaderamente se humilló, entonces vino la ayuda. Pero si nosotros a través de los procesos, a través de los tirijalas, a través de los problemas, ni te humillas, ni lo entiendes, entonces, hermano, el proceso que a Daniel se le hizo fue por 21 días. Cuando le entendió, se le prendió el bombillo y dijo, bueno, yo me vuelvo a la oración, yo me vuelvo a la guerra espiritual, yo voy a entenderlo. Pero si tú y yo no lo entendemos, ¿hace cuántos años llevas en la misma? Y puede ser un pico de oro. Pero ¿hace cuántos años llevamos en la misma con los problemas en la casa? A nivel matrimonial, a nivel personal, a nivel familiar. Hoy los que debieran estar no están.
A nivel ministerial, ¿hace cuántos años? Daniel, te dispusiste, lo entendiste, te humillaste ante tu Dios. Entonces vino ayuda del cielo a decirte, se me opusieron para que yo viniera. Se te han opuesto para que no vengas, para que no lo entiendas, mi amor. Pero gracias a tu disposición vino la ayuda. Entonces, iglesia, tú y yo tenemos que entenderlo. Porque al enemigo no le interesaba que Daniel recibiera respuesta de parte de Dios frente a los problemas que estaba pasando. Al enemigo no le interesa que usted reciba respuesta de parte de Dios frente a los chicharrones que están pasando. No le interesa. Y entre más se puede inventar la que sea, hermano, para sacarte de los propósitos, lo va a hacer. ¿O tú crees que es mentira que estás jugando a matar, hurtar y destruir? Entonces, familia, acá dice el autor que Satanás había establecido una atmósfera de oposición para que el hombre de Dios no recibiera respuesta del Eterno. Ahora, yo te quiero agregarle algo a lo que el autor dice. Cuando nosotros estamos hablando de atmósfera, estamos hablando de ambientes. Estamos hablando de climas que humanamente hablando, hermanos, son favorables o adversos a alguien o a algo. Y nosotros muchas veces acá lo vemos. Cuando cambia la atmósfera, viene sonda, viene lluvia, viene esto, viene norte, viene sur. Las atmósferas cambian. Amén o no amén. Cuando nosotros lo entendemos, hermano, y yo sé que hay un enemigo, hermano, que quiere desordenar todo, crear unas atmósferas satánicas. Y nosotros no lo entendemos. ¿Qué hacemos? Nos unimos a la atmósfera. Y si tú quieres pelear, peleemos. Y si tú quieres endemoniarte, vamos a endemoniarnos los dos. Creamos atmósferas, creamos climas que no son favorables a que venga respuesta de Dios a mi casa, a mi familia, a lo que yo quiero, sino que sigan las atmósferas de pleito, de celo, de ira, de contienda, de deshonra, de deslealtad. Y muchas veces tú no lo entiendes. Y vaya que a veces nos pasa, ¿no? Porque no lo hemos entendido, hermano. Que lo que el diablo y su demonio quería hacer era que el hombre de Dios, que la mujer de Dios no recibiera respuesta de parte del Señor. Lo que el enemigo quiere es crear climas de tensión para que tú no honres al Señor como lo venías haciendo. Crear climas, crear atmósfera satánica en medio de nosotros para que nosotros no avancemos frente a lo que Dios nos ha dicho que avancemos. Crea climas, hermano, en medio de nuestra casa para que peleemos, para que pasemos como perros y gatos. Aún siendo a veces picos de oro. Aún siendo a veces hombres y mujeres conocedores de lo que escrito está. Pero las atmósferas que el diablo y su demonio crea, hermano, es para que tú y yo no recibamos respuesta, para que no lo entiendas. Y en vez de hablar palabras de bendición, abres palabras de maldición. Yo no creo. A mí me parece. Yo creo que siempre le busquen la quinta pata al gato sabiendo que tiene 4.
Pero es que a nosotros evangélicamente más nos gusta, nos ha enseñado, ¿sabes qué? Nos han enseñado a los picos de oro. Yo veo una casa por allá, un carro de aquel lado, un edificio de aquel lado. Somos felices. Pero cuando llegamos a nuestra casa, mi hijo no me habla, mi hija no me habla, mis hijos no quieren de Dios, la economía patas para arriba. Sumergido en vicio, sumergido en cosas. Y tenemos el gran descaro a veces hasta de poner a Dios en el cuento. Yo hablaba con una mujer que me decía, es que yo veo y siento cosas. Me estaba hablando de atmósfera. Pero le digo la verdad, pastor. Todavía estoy fumando, todavía estoy haciendo esto. Entonces le dije, hija, ven acá, yo te voy a decir una cosa. A mí tú no me digas que tú ves eso de parte del Señor, eso te lo está mostrando el mismo diablo. Porque cuando yo veo que yo no la entiendo y que no me humillo ante la presencia de Dios, entonces yo voy a permitir que Belcebú siempre me traiga locuras a mi cabeza, hermano, para que yo no haga lo que Dios me dice que haga, pero sí haga lo que Él quiere que yo haga, que sea un hombre drogadicto, resentido, traicionero, desleal. Aunque puedas tener cara más santo, aunque puedas creerte más santo que el que te está hablando. Porque hay algunos que esa falsa super para hiper espiritualidad te hacen creer a ti mismo que eres más santo aún que tus pastores y tus autoridades. Pero es porque no lo has entendido. Entonces, el autor decía acá, debemos tener sumo cuidado porque el enemigo usará toda artimaña del enemigo para crear atmósferas contrarias. Y a veces tú y yo no tenemos el sumo cuidado y permitimos que el enemigo nos levante atmósferas contrarias. Y vuelvo y te lo reitero, cuando hablamos de atmósfera estamos hablando de ambientes, estamos hablando de climas. Y hay veces que nosotros, y vaya si nosotros lo hemos pasado y vivido, te lo digo con autoridad. Yo a veces he estado en reuniones de pastores, hermano, donde la atmósfera es tan dura y difícil que dan ganas de salir corriendo. Yo he estado en reuniones de liderazgo que a veces nosotros mismos creamos que en vez que la atmósfera sea favorable, las atmósferas se tensionan, se crea una cuestión de loco y a veces tú y yo no lo entendemos. Y yo veo que hay gente que sale, hermano, muchas veces nos ha pasado, salimos de reuniones, hermano, de liderazgo, pastorales, ministeriales. En vez de salir llenos y regocijados en Dios, hermano, salimos hasta con dolor de pecho, de cabeza, hasta enfermo. ¿Por qué? Porque no lo entendiste, no te humillaste. Y entonces el diablo te levantó una atmósfera, un clima contrario, para que tú y yo no entendiéramos el propósito. Daniel, desde que te dispusiste a entenderlo, vino la ayuda, papi. Gracias a Dios que lo entendiste, oíste, porque si no, la tensión iba a ser mayor. Ojalá, y se lo digo de parte del Señor, ojalá ustedes lo entiendan, para que la tensión comience a cesar. Para que las atmósferas comiencen a cambiar. Seguía diciendo el autor acá.
Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11, papi, hazme el favor. O sea, si tú y yo no tenemos claro lo que el enemigo quiere, y lo que el enemigo quiere es que tú y yo no entendamos, no recibamos la respuesta que estamos esperando de parte del Señor. Segunda de Corintios 2:11. Y lo que siempre el infierno quiere sobre nosotros, sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios, ¿sabes qué, mi amor? Saca ventaja. Yo le voy a decir una cosa. Liderazgo. Suman que nosotros estemos peleados, diciendo ser hombres de Dios, diciéndose líderes. Suman que nosotros estemos en discordia. Suman que nosotros estemos en pleito. Suman que yo levante faltas, injurias contra él. No suma. Ahora, ¿y por qué nos pasa? Pregunto yo, ¿por qué nos pasa? Aunque me digas que Dios me mostró, que Dios no te ha mostrado nada, papito. Bájate de esa nube, mi amor. Porque el que es conmigo recoge, el que es contra mí desparrama. Y aunque seas un pico de oro, mi amor, ya no suma, ya no sirve. Yo ayer hablaba con un pastor que me partió el alma, ¿vale? Escucharlo. Pero hablemos verdades. Hasta en cierto punto se lo reconocí. Y yo le preguntaba a este pastor, pastor, ¿qué? ¿Cómo va la iglesia? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va eso? Él me dijo, pastor, ¿sabes qué? Ya yo no estoy pastoreando. Ahora mejor soy un predicador itinerante. De los que hoy estoy acá, mañana estoy acá, mañana estoy allá, mañana estoy por allá. Y así estoy mejor, pastor. Ya yo no quiero seguir peleando con más nadie. O sea, cuando yo escuché a este hombre, que yo sabía que tenía una iglesia hermosísima, yo fui a predicar a su iglesia. Y ver a hombres de Dios diciendo esto, yo decía ahí, ¿sabes qué? El pueblo no ha entendido que si hay algo que tiene que cuidar, es aquello que estamos peleando, estamos en una batalla, que nos preocupamos un poquitico porque usted crezca, porque tú lo entiendas. Y que no nos terminemos aburriendo, diciendo, ¿sabes qué? Yo mejor me dedico a otra cosa, que quizás hasta mejor me vaya. Cuando este hombre me dijo esto, yo entendí que en esta guerra espiritual que usted y yo tenemos, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuáles son las maquinaciones que el diablo y sus demonios tienen o quieren? Matar, hurtar, destruir, buscarte la vuelta, para que caigas sin querer queriendo, hermano, caigas en cosas que cayeron al salón, cayó Judas, cayó Coré, cayeron un sinnúmero de pueblos, hermano, para sacarle ventaja. Y en esa sacada de ventaja, lo que el diablo hace o quiere hacer es que tú no llegues a Canaán, que te mueras en el desierto.
Muchas veces tú y yo no lo entendemos. Muchas veces tú y yo no lo comprendemos. Es más, lo digo o no lo digo. Hay muchos que te van a buscar la vuelta para ver cómo te sacan de los propósitos que Dios tiene contigo. Y esa gente que no lo ha entendido. Entonces, el autor acá decía esto. Nosotros debemos de estar claros en que Satanás no quiere que el pueblo de Dios reciba la respuesta de Dios o bendiciones que Dios tiene para su vida. Y utiliza su organización jerárquicamente establecida para impedir la victoria del pueblo. Allí es donde es esencial entrar en guerra espiritual. Y me impacta lo que el autor dice, apóstol Johnny Copete. Este hombre dice, utiliza su organización jerárquicamente hablando, establecida. O sea, que nosotros no entendamos, hermano, a estas alturas del partido, que hay organizaciones jerárquicamente hablando, hermano, que no quieren que tú seas sano, restaurado, bendecido, prosperado, que vivas en victoria. Organizaciones, demonios, hermano, asignados, colocados para tratar de que tú no le entiendas, atacarte. Y si tú no te levantas en guerra espiritual, ya está viendo los resultados. Demonios asignados contra tu casa, familia, hermanitos, hermanitas. ¿O tú no crees que yo sé que jerárquicamente hablando y demoníacamente hablando, hermano, hay demonios que el diablo ha asignado para que Alberto termine siendo un chorro más del barrio? ¿O tú crees que yo no entiendo esa parte? Pero yo también entiendo, hermano, que mayores son los que están con nosotros. Y si yo lo entiendo, entonces yo sé que el ángel de Jehová acamparará alrededor de él para que lo guarde y lo defienda. Y doy gracias a Dios porque lo he entendido. Ahora, si yo no lo hubiese entendido, mi amor, fácilmente, yo mismo con mis actos y actitudes, lo estoy empujando a la boca del lobo. Porque yo sé que así como hay ángeles, arcángeles de alto rango militar, hay legiones, hermanos, organizaciones jerárquicas establecidas para impedir la victoria de nosotros, mía como pueblo. Y si nosotros no lo entendemos, familia, si nosotros no peleamos la buena batalla espiritual, la buena guerra espiritual, si tú ganas más creyendo, ahora, yo te voy a decir una cosa, vamos de frente hoy. Yo ahora puedo empujarlo. Eli, vas. Heisy, vas, vamos. Pero cuando se me crezcan, si yo no los instruyo y no los capacito en esto, el día de mañana el Alberto me va a decir, no voy para ningún lado, ya lo que tú quieras. Y si quieres irnos a las manos, nos vamos a las manos. El que yo crié, el que yo lo tuve adentro, hoy deshonrándome como padre. Entonces algo no está bien. Algo no está mal. Está bien mal. Algo está pasando, aunque yo sea un pico de oro. Por eso es que el diablo a lo mejor quiere que nosotros seamos itinerantes. ¿O tú no crees que yo gano más como evangelista? O que me digan los que aquí administran cuando aquí viene gente invitada por Dios que lo vamos a seguir haciendo. ¿Cuánto es la plata que tenemos que darle en ofrenda? Porque son eso. Y yo lo entiendo. Y lo hago porque yo sé que Dios honra al que honra. Y porque nosotros también iremos. Pero yo estoy pastoreando.
Entonces, cuando a mí como pastor itinerante me interesa más esto y estoy aquí, pastor, acépteme hoy en su iglesia, mañana, pastor, acépteme allá, a mí no me va a importar, no me va a importar tu crecimiento espiritual, tu formación espiritual. Porque hoy yo estoy, pero mañana no. Pero aquellos que hemos asumido el reto de pastorear, entonces nos enfrentamos a todo esto. Y qué locura es enfrentarme con la deslealtad muchas veces de muchos de nosotros. Con la deshonra. Y esto no es gratis. Daniel, desde el momento que te dispusiste. Porque a veces yo sé que Dios utiliza las pequeñas excusas para ver si tú eres merecedor de tu honra. Y yo no tengo ningún problema con ustedes. Y yo a más de algunos de ustedes les he dicho, préstame tanto. Y yo sé que ustedes lo hacen. Como hay otros que sé que les he dicho y me han dicho, no. Porque no quiero. Entonces yo a veces sé que esas son las excusas de Dios para ver si tú eres merecedor de tus bendiciones. Porque a mí la palabra me enseña de un José, de un Elías y un Eliseo, de un Moisés y un José, de un Pablo y un Tito, un Timoteo, que fueron hombres de Dios, discípulos de Dios, que entendieron lo que era guerra espiritual. Yo muchas veces he visto a este autor, lo vi, peleando las 1001 batallas, y que me parto un rayo. Es mentira lo que te estoy diciendo. Cuando yo lo vi en medio de esa lucha, a mí nunca me dieron ganas de huir, ¿vale? A mí siempre me dieron ganas de levantarle los brazos. Porque yo entendía que ese hombre estaba en una guerra espiritual. ¿Tú qué haces cuando me ves en las mías? Mátalo. Mátenlo. A mí me parece. No lo has entendido. Elías y Eliseo, dijeron, ya yo me voy. Vete, papi, vete. No me voy a ir hasta que tú no me des de lo que tú tienes. David y un tal Itaí dijeron, dale, mira, la cuestión está brava. Se levantó el barro, se levantó al salón. Viene tras de mí a matarme, ¿sabes? Vete. Tranqui, vete con mi bendición, vete. ¿Sabes qué? Mi padre, no me voy para ningún lado. Donde tú vayas, yo voy a ir. Igualito a nosotros, ¿no? Y si hablemos de una tal Ruth, y si hablamos de una tal Noemí, pero qué lástima es que a veces nosotros veamos que se levantan también las orfas. Entonces, iglesia, el autor sigue diciendo que utiliza sus organizaciones para impedir la victoria del pueblo. Y ahí es donde es esencial entrar en guerra espiritual. Usted ora por nosotros. Usted reprende toda la malicia que el diablo quiera traernos a nosotros o venir sobre nosotros. Pues estás aceptando la sugerencia que el diablo te está dando. Yo no tengo por qué decírselo a ustedes. Pero si hay una cosa que ustedes pueden estar seguros es que ustedes cuentan con nuestras oraciones.
Entonces, iglesia, acá decía el autor, el enemigo lo que quiere es impedir la victoria del pueblo, y ahí es donde es esencial que nosotros entremos en guerra espiritual y destruir toda maquinaria satánica en contra de nuestras vidas. Maquinarias. ¿Te acuerdas de la rueda? Ustedes son la rueda de la creación. Ustedes son la maquinaria que Dios quiere utilizar para que su reino sea establecido. Pero nosotros muchas veces dejamos que la maquinaria que destruye, que rompe, que quiebra, de parte del enemigo, sea la que avance contra nosotros como pueblo de Dios. Entonces, termina diciendo el autor, si nosotros no nos levantamos en guerra espiritual y destruimos todas esas maquinarias que el enemigo utiliza, vamos a ser fácilmente presas. Si usted como hombre, como mujer de Dios no se levanta en guerra espiritual, no lo entiende. Dios nos guarde y nos ampare de ser presas, ¿sabe? Ayer yo venía con Eli, estábamos haciendo una vuelta por acá y me encontré con una persona, ¿sabe? Y estas personas cuando me vieron, se quebrantaron. Y yo le dije a esa persona, tranqui, que todo está bien. Dale, que todo está bien. En serio, que todo está bien conmigo. No se preocupen. Porque horrenda cosa es levantarse contra los ungidos de Dios. Pero muchas veces cuando nosotros no entendemos lo que es guerra espiritual, no me interesa levantarme contra ninguno de ustedes. No me interesa hablar más de ti, calumniarte, difamarte. Y estás entrando en un terreno que no es al terreno en que el Padre Celestial te dijo que tú deberías de estar y pelear. Cuando lo entendiste y te dispusiste, te humillaste. Sino que siempre quiere que nosotros peleemos en el mismo terreno. Para que no recuperemos cosas que el Padre Celestial nos ha prometido, por promesa que vamos a recuperar. Casa, familia, ciudades, naciones. Entonces, acá dice, el autor termina diciendo, si nosotros no nos levantamos en guerra espiritual a destruir todas las maquinarias satánicas en contra de nuestras vidas, vamos a ser presas, ¿sabes? ¿Y cómo yo voy a contrarrestar esto? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis una unción diferente para que sea una unción que destruya y derribe todas las atmósferas contrarias que te estén haciendo guerra. Para que logres romper todas las maquinaciones que te quieren llevar a atarte, a limitarte espiritualmente. Y a mí la Biblia me dice una cosa, que la que rompe el yugo, la que rompe las cadenas, o lo que rompe las cadenas, ¿sabes qué es? La unción. Y si yo como creyente, como hombre de Dios, estoy cada día más perdiendo esa unción, no nos mintamos. Cada día yo me voy a ver más atado. Y cuando yo te estoy hablando de ataduras, te estoy hablando de cosas que te imposibilitan. Ahora, muchas veces nosotros mismos estamos cayendo por el desánimo, por toda esta locura que hemos hablado, la deshonra, la deslealtad. Estamos cayendo en que nosotros mismos, o sea, escúchame una cosa, ¿lo digo o no lo digo? Dios no puede ser burlado, mi amor, ¿oíste? Y al hombre lo engañas y a tus familiares, a tus vecinos, a tus hermanos los engañas. Puedes engañarlos si no tenemos el discernimiento y no estamos claros en esto.
Y los podemos embolatar, ¿sabes? Y los podemos dañar. Pero a Dios. Y a veces, hermano, esa no unción en mi vida me ata, me amarra. Y yo no puedo avanzar según lo que Dios me dice que avance. Y a mí la palabra me enseña, hermano, que la unción es la que rompe el yugo. Entonces, si esa unción de Dios no está en nosotros, hermano, que es para rompimiento de todo yugo espiritual, entonces es porque usted y yo no hemos entendido lo que entendió Daniel en su momento. Desde el momento que te dispusiste a entender y humillarte ante tu Dios, vino la ayuda. Termino con esto. Jeremías 51:20. Ve lo que Dios te ha dicho, lo que Dios quiere que tú y yo seamos en estos caminos. Que no seamos hombres y mujeres, hermano, que terminamos más atados que el mismo infierno y su demonio, hermano. Sino que seamos hombres y mujeres, hermano, que somos una maquinaria de parte de Dios, hermano, para destruir. Porque dice la palabra en Jeremías 51:20, ¿lo tiene? Que tú eres una herramienta en estos tiempos para que todos los yugos del infierno que estén atando tu casa, tu familia, tu vida, hermano, sean destruidos. Ojo, si lo entiendes, si no, mi amor, I'm sorry for you, baby. No te vistas, porque no vas a ir. Pero si tú y yo lo entendemos, entonces dice la palabra, martillo me sois y armas de guerra, y por medio de quién, de mí o de él, por medio tuyo, por medio de ti. Si te levantas en guerra espiritual, si te levantas a pelear a buena batalla, hermano, a que no te sigan amarrando los demonios que quieren obligarte a hacer cualquier cosa. Dice la palabra, por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos de muerte, de enfermedad, de pobreza, de miseria, de deslealtad, de deshonra. ¿Sabe por qué a veces Dios no se mete como se tiene que meter? Porque hay un reino de deshonra que nos ha marcado para todo el viaje o nos quiere marcar para todo el viaje. Y ha marcado nuestras casas, nuestra familia, nuestras naciones. Hoy estamos hablando del Día del Padre, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nosotros no vemos la deshonra de un hijo a un padre? Reinos que quieren subyugarte, amarrarte, encadenarte y que no haya unción que los rompa. Ahora, si nosotros hemos entendido, entonces si yo sé que tengo las herramientas o puedo tener las herramientas cuando voy a la humillación, cuando voy a la búsqueda de Dios, cuando voy a humillarme ante Él, hermano, entonces se cumplirá una palabra, Isaías 10:17. 10:27, por favor, una palabra que yo sé que será sobre nosotros, como tú y yo nos levantemos como esa maquinaria de parte de Dios en medio de estos tiempos, iglesia. Yo creo que entonces la unción que estaba ahí atando, hermano, o mejor los yugos que estaban atando, o las atmósferas que estaban atando tu casa, tu vida, tu familia, serán destruidas y para siempre. Y si nosotros nos levantamos en esta guerra espiritual, esta palabra que dice Isaías capítulo 10, versículo 27, dice la palabra, acontecerá. Y cuando la Biblia me dice a mí de acontecer, es que va a suceder, iglesia. Si tú y yo lo estamos creyendo, acontecerá, va a suceder que en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? El tiempo de mi levantamiento, el tiempo de que yo lo entienda, el tiempo de mi humillación ante Dios, hermano, y va a suceder que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu servicio, y el yugo se pudrirá
a causa de la unción, iglesia. O sea que nosotros ganamos más cuando yo soy un hombre entendido, cuando yo lo entiendo, cuando yo me humillo. Entonces la unción que vino de parte del Padre a nosotros a través de su santo y poderoso Espíritu va a hacer que tu familia sea libre de una vez y para siempre. Va a hacer que tus hijos sean libres de una vez y para siempre. Va a hacer que Argentina, que San Juan, seamos libres de una vez y para siempre. Alguien tiene que entender, iglesia. Este es el tiempo, iglesia. Sal de esa comodidad. Déjate de tanta pavada. Déjate de tanta locura y levántate como el hombre y la mujer de guerra para que el Padre Celestial haga lo que tenga que hacer en tu casa, tu familia y tu vida. Aleluya. Alabado sea el Señor. Alguien que lo pueda alabar, por favor, que lo alabe si puedes. Aleluya. Alábale de verdad. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. A causa de la unción, los yugos se van a pudrir. Cuando hay algo que se pudre, es algo que se está debilitando, se debilita. Usted lo ha probado a través de tantas cosas. Cuando se pudren, son fáciles, ¿sabes de qué? De romper. Y hay muchos cristianos, por no levantarse en guerra espiritual, ¿lo digo o no lo digo? Que se están pudriendo. Son fáciles de quebrar. Por eso hoy te digo y te recomiendo de parte del Señor, levántate en guerra espiritual, ¿oíste, mi amor? Para que no seas tan fácil de quebrar. Es más, te la voy a dejar ahí. Colócate de pie si lo puedes hacer. Si no, ahí donde estás, inclina tu rostro. Saludamos a los que nos ven a nivel internacional y echen para adelante. Bendiciones.